Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función SiFecha. Veremos con diferentes ejemplos cómo trabajar con ella. Esta función no se muestra en el asistente de funciones, ya que es una función que se utilizaba en versiones anteriores, pero que se puede seguir utilizando en esta versión. Comprobamos que esta función no aparece en la categoría fecha y hora, pulsando en el comando insertar función de la barra de fórmulas. Nos aparecen las funciones contenidas en esta categoría, pero la función SiFecha no aparece. Para trabajar con esta función debemos escribirla. Escribimos el signo de igual y el texto SiFecha. Como vemos, no nos aparece el asistente como en el resto de funciones. Si pulsamos en el nombre de la función, nos aparece la ayuda para saber cómo utilizarla. Nosotros veremos en este tutorial varios ejemplos para saber utilizar los caracteres para rellenar los argumentos de esta función. En el primer ejemplo, queremos conocer el tiempo que ha transcurrido en años, desde la fecha de nacimiento de cada uno de los usuarios hasta la fecha de hoy. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SiFecha. Tres son los argumentos a rellenar. El primer argumento hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de nacimiento, la celda C3. Separaremos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final, es decir, la fecha mayor, en nuestro caso la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy. Escribimos un punto y coma para insertar el siguiente argumento. Y en el tercer argumento es donde vamos a insertar entre comillas los caracteres que se muestran en nuestro cuadro de texto. Como en este ejemplo queremos conocer los años transcurridos, escribiremos el texto Y entre comillas. Este carácter hace referencia al número de años completos en el periodo elegido. Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter. Y nos aparecen los años que han transcurrido desde la fecha de nacimiento del usuario. Una vez calculado el primer valor, arrastramos hacia abajo la fórmula con el puntero que se muestra en la parte inferior derecha de la celda y obtenemos el resto de resultados. En el siguiente ejemplo queremos conocer el tiempo que ha transcurrido en meses desde la fecha de nacimiento de cada uno de los usuarios hasta la fecha de hoy. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SiFecha. Tres son los argumentos a rellenar. El primero hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de nacimiento, la celda C3. Separamos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final, en nuestro caso la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy. Escribimos un punto y coma para insertar el siguiente argumento y en el tercer argumento escribiremos el texto M entre comillas. Este carácter hace referencia al número de meses completos en el periodo elegido. Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter, y nos aparecen los meses que han transcurrido desde el nacimiento del usuario. Una vez calculado el primer valor, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. En el siguiente ejemplo queremos conocer el tiempo que ha transcurrido en días, desde la fecha de nacimiento de cada uno de los usuarios hasta la fecha de hoy. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SiFecha. Tres son los argumentos a rellenar. El primero hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de nacimiento, la celda C3. Separaremos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final, en nuestro caso la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy. Escribimos un punto y coma para insertar el siguiente argumento, y en el tercer argumento escribimos el texto de entre comillas. Este carácter hace referencia al número de días en el periodo elegido. Esta función es similar a las funciones días o a realizar la resta entre ambas fechas. Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter, y nos aparecen los días que han transcurrido desde la fecha de nacimiento del usuario. Una vez calculado el primer valor, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. En los siguientes ejemplos vamos a utilizar una serie de caracteres que se suelen utilizar menos, ya que realizan los cálculos sin tener en cuenta los años, meses o días según los caracteres especificados. En el siguiente ejemplo queremos conocer la diferencia de meses de la fecha inicial respecto a la fecha de hoy, donde los días y años de las fechas se pasen por alto. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SiFecha. El primer argumento hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de pago, la celda H3. Separamos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento debemos insertar la fecha final, en nuestro caso la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy. Y escribimos un punto y coma para insertar el siguiente argumento. Y en el tercer argumento escribimos el texto entre comillas Y y M. Estos caracteres hacen referencia a la diferencia entre los meses de la fecha inicial y la fecha final.
Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter, y nos aparecen los meses que han transcurrido. Una vez calculado el primer valor, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Lo que calcula es la diferencia en meses, obviando los días y los años. Ahora vamos a calcular los días de diferencia, pero sin tener en cuenta los años transcurridos. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SIFECHA. En el primer argumento insertamos la fecha de pago, la celda H3. Separamos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final, la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy. Y escribiremos un punto y coma para insertar el siguiente argumento. Y en el tercer argumento escribiremos entre comillas el texto YD. Estos caracteres hacen referencia a la diferencia en días entre la fecha inicial y la fecha final. Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter, y nos aparecen los días que han transcurrido entre ambas fechas sin tener en cuenta los años. Una vez calculado el primer valor, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. En el último ejemplo vamos a calcular los días de diferencia, pero sin tener en cuenta los años ni los meses transcurridos. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y escribimos la función SIFECHA. En el primer argumento insertamos la fecha de pago, la celda H3. Separaremos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final, la fecha de hoy, por lo que escribiremos la función hoy, y escribiremos un punto y coma para insertar el siguiente argumento. Y en el tercer argumento escribiremos entre comillas el texto MD. Estos caracteres hacen referencia a la diferencia de días entre la fecha inicial y la fecha final. Por último, cerraremos la función con el paréntesis y pulsaremos en la tecla de Enter, y nos aparecerán los días que han transcurrido entre ambas fechas sin tener en cuenta los años ni los meses. Una vez calculado el primer valor, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Como la fecha de hoy es 1 de julio, en las fechas de pago referentes al día 1 de los años 2015 y 2017 nos aparece un 0 como resultado, ya que no ha pasado ningún día. Recordar que pasa por alto los meses y los años, y solo tiene en cuenta los días. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función SIFECHA para calcular los años, meses y días transcurridos entre dos fechas en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda. Y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.